Más extraño que la ficción es una película que conocí alrededor del año 2011 en el canal de Comedy Central. En aquellos tiempos mi género favorito de películas eran las de comedia y me la pasaba viendo ese canal todo el día. Me esperaba algo para pasar el rato y la verdad no recuerdo haberme reído en toda la película, pero aún así me la pasé mejor de lo que esperaba. Una increíble historia que personalmente me hizo reflexionar de las cosas que quiero realizar en la vida, así como en lo personal y laboral. Desarrollar habilidades y más que nada disfrutar la vida. Porque una vez se dijo, la segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una. Y justamente esto es lo que nos quiere enseñar Más extraño que la ficción. Esta película trata de Harold Crick, una persona que tiene una vida súper rutinaria. Cuenta los pasos que da, cuenta las veces que se cepilla los dientes de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No tiene amigos, no tiene vida amorosa y al parecer no es cercano a ninguno de sus familiares. Solo se va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Harold come en casa solo, viaja solo y cena solo, haciendo todo por inercia y no por conciencia propia, y además todo esto gracias a su reloj, ya que él toma decisiones en base a lo que su reloj dicta. Un miércoles por alguna razón empieza a escuchar a una mujer narrar todo lo que él hace. Ahí es cuando se empieza a dar cuenta de todo lo que le rodea, pero para su mala suerte, mientras espera el camión para irse a su casa, le falla el reloj inexplicablemente, y una persona a su lado le da la hora, y con esto la voz en su cabeza le dice: así, el reloj de Harold lo lanzó al inmitigable camino del destino. Poco sabía él que algo tan sencillo y aparentemente inocuo le depararía una muerte inminente. ¿Y ustedes qué harían en esta situación? Creo que es obvio de que todos vamos a morir algún día, pero ¿qué tal que te cae la muerte en un momento que no quieres que suceda todavía? Pues aquí Harold obviamente le agarra la loquera e intenta invocar a la voz de su cabeza su propia voluntad para buscar respuestas, pero no fue posible. Luego de esto, Harold va al psicólogo en busca de ayuda y ella nomás lo manda a la verga. Y aquí la psicóloga lo trata de loco con esquizofrenia y no lo quiere ayudar, aunque Harold insiste con que le da algún consejo, ya que quiere llegar a una solución y ella le dice que vaya a ver un experto en literatura, ya que la voz que narra la vida del protagonista se le nota machín que le sabe esas cosas de libros y letras. Con este consejo, Harold contacta a un experto en literatura y lo visita. Y este güey es la mera verga, aunque igualmente lo trata como loco y le dice: si yo te digo que vas a morir, ¿me creerías? Y le contesta: no, no te conozco. Con lo cual le responden: pues tampoco conoces a la voz, ¿por qué deberías creerle a ella? Hasta al experto le parece increíble que alguien esté escribiendo un personaje a base de Harold, ya que a él le cuenta su vida y al parecer no hay nada remarcable que contar sobre él. Y cuando le van a cerrar la puerta para que se vaya, el experto le recomienda escribir un diario con las cosas que dice la voz en su cabeza. Y a esto Harold recuerda la frase: poco sabía él que algo tan sencillo y aparentemente inocuo le depararía una muerte inminente. Y aquí cambia totalmente el asunto. El experto escucha eso y se queda cagado con tremenda frase chingona que se aventó la vieja. Y con esto decide ayudarlo. Le hace muchas preguntas tontas para descartar todas las posibles historias en las que podría estar, pero definitivamente no está en ninguna. Luego se preguntan en qué tipo de historia podría encontrarse Harold, en una comedia o en una tragedia. A esto le pregunta el experto si conoce a alguien que lo odie con toda el alma, y el prota le contesta que sí, una repostera que le gusta y que la está auditando por evasión de impuestos. Luego el experto le dice que desarrolle esa historia y vaya anotando si esta es una tragedia o comedia dependiendo qué cosas le sucedan mientras está con ella. Al día siguiente Harold visita de nuevo a Ana la repostera para hacer su audición, y desde el inicio le va mal con ella. Él le pide todas las facturas de los últimos 3 años para poder empezar a hacer su chamba, y ella le da todos los documentos desordenados nomás para cagarle el palo. Pero como todos sabemos, del odio nace el amor. En la noche, luego de que Harold la estuvo observando a través de la ventana y siendo ignorado cada que le pide algo de información, se empieza a despedir de Ana. Y esta le ofrece una galleta, pero a Harold no le gusta ser un golletero y no acepta la galleta múltiples veces, hasta que Ana le dice que se deje de mamadas y le da leche y galletas en contra de su voluntad. Harold la prueba y se queda de qué rico. Le dice que están buenísimas y hasta le agradece por obligarlo a comerlas. Luego Ana le ofrece una caja llena de galletas para que se las lleve, pero él la rechaza, ya que como es trabajador del gobierno se puede considerar como soborno, y él mejor pide comprárselas para que no haya malentendidos, pero Harold sí es un pendejo. La vieja se agüita porque las galletas que hizo eran exclusivas para él, pero el cabrón se puso los moños. Cómo me duele ver esta escena, la verdad. Y al final de esto, Harold se da cuenta que está en una tragedia. Al siguiente día vuelve con el profesor y le dice que ha fallado totalmente con lo de la comedia tragedia, y hasta sabe que le cae un peor a la repostera.
Y el profesor alegre le dice: perfecto, esto demuestra otra cosa. La voz parece depender de tus actos. Si te lavas los dientes, la voz dice que te los lavas. Si te subes a un camión, la voz dice que te subes a un camión. Puede que seas tú quien está perpetuando la historia. Así que vamos a probar otra cosa. Aquí el profesor le recomienda no hacer absolutamente nada, ya que si Harold está realizando actividades, la historia avanzará y llegará a su fin. Pero si él no hace nada, la historia no avanzará y él seguirá vivo. Mañana no te laves los dientes, no vayas al trabajo, no te bañes, no hagas nada. No dejes que la historia avance, y veremos también si la historia te encuentra a ti y te obliga a avanzar en ella. Y justamente eso hace nuestro queridísimo Harold Crick. El cabrón se queda viendo la tele en su apartamento, ni siquiera se anima a cambiar de canal, y hasta orina en una botella para ir al baño. Un grande. Es algo que totalmente yo haría. Suena el teléfono pero no contesta. Le llegan correos pero no los mira. Vuelve a sonar el teléfono y sigue sin contestar. Su reloj se vuelve loco, y de repente una máquina hace mierda a su apartamento por una confusión que hubo. Así que sí, la historia lo buscó a él, y la historia tiene que continuar. Rápidamente Harold va con el profesor para contarle lo que ha pasado. No sé si es cosa de la historia, pero esperaba que dijera que ha sido una terrible coincidencia. Y con esto el profesor le contesta: conocer a un agente de seguros cuando caduca una póliza es una coincidencia. Recibir una carta del emperador anunciando su visita es cosa del argumento. Que tu casa sea derrumbada por una bola de demolición es algo muy distinto. Cómo me maman los diálogos, hasta me dan ganas de leer libros. Luego el profesor le revela que Harold no controla su destino y que lo más seguro es que la narradora lo termine matando, así que le recomienda que se olvide de todo eso y se dedique a vivir. Pero a Harold jamás se le quitará lo necio. Sigue en negación, pero el profesor le sigue insistiendo en que viva al máximo el tiempo restante que le queda. Pero para mí esto no es una filosofía ni una teoría literaria, es mi vida. Y el profesor le cae el hocico con: por supuesto, así que haga que sea la que siempre he deseado. Tremendo el profesor Hilbert, la verdad, se la mamo. Mientras estas cosas suceden, hay entreescenas que muestran el lado de la escritora Karen, una persona deprimida y adicta al tabaco que está teniendo un bloqueo creativo, ya que no sabe cómo matar a Harold Crick. Le asignan a una secretaria para que le ayude en su proceso creativo y la acompaña a todos lados hasta que se le ocurra cómo matar a Harold. La escritora se para en la orilla del edificio y se imagina cómo sería morir por caída, y esta idea no le gusta. Luego van a imaginarse accidentes automovilísticos, pero no la termina de convencer. Cuando están observando los autos pasar, el clima está lluvioso y su secretaria menciona de matarlo dándole pulmonía. Y con esto van al hospital para ver a la gente moribunda, pero aún así ninguna de esas muertes le convence. Luego de que Harold fue a visitar al profesor, va a la casa de un amigo para quedarse a vivir por un tiempo mientras reconstruyen su casa. Y aunque su amigo es un pendejo, tienen una plática pendeja pero con un mensaje bonito. Harold le pregunta: oye, hipotéticamente hablando, si supieras que vas a morir pronto, ¿qué harías? Y su amigo le contesta: ir a un campamento espacial. Hay un lugar donde a niños mayores de 9 años los enseñan a cómo ser astronautas. Y con esto responde Harold: creo que estás muy viejo para esas cosas. Y él lo arremanga con: nunca se es demasiado viejo para ir a un campamento espacial. Plática pendeja pero efectiva, ya que gracias a esta conversación, Harold se motiva a practicar un hobby soñado que es tocar la guitarra, ya que no tiene nada que perder. Y justo al día siguiente va y se compra una. Y aquí empieza el mejor desarrollo de personaje. Con cada torpe rasgueo, Harold iba reafirmando su identidad, sus deseos y su razón de vivir. Harold ya no comía solo, ya no contaba las pasadas con su cepillo, ya no llevaba corbatas, así que ya no le preocupaba el tiempo que tomaba en ponérsela. Harold ya no contaba los pasos para ir a tomar el autobús. Ahora él hacía lo que antes lo había aterrado, lo que había evitado de lunes a viernes durante tantísimos años, lo que la letra implacable de innumerables canciones punk le incitaba a hacer: vivir la vida. Pero pese a resucitar su vida, reavivar su esperanza y hacer que le salieran algunos callos, el viaje de Harold seguía incompleto, y su reloj no iba a permitir que dejara pasar otra oportunidad. Tremenda puñeta mental la que me estoy haciendo. Al otro día Harold le hace un gesto bonito a la Ana Pascal, la repostera. Le lleva harinas para pedirle perdón. Y déjenme les explico algo antes de continuar. Esto fue un juego de palabras que se perdió en el español, porque harinas se pronuncia flowers en inglés, y la palabra flores también se pronuncia flowers. Aunque no se escribe igual, se pronuncian igual. Así que esto es lo más romántico que van a ver en sus vidas. Y con este gesto tan bonito, Harold Crick tiene el poder de entrar a la casa de la repostera por invitación de ella. Le tocó una canción en una guitarra que tenía la vieja y pues como todos podíamos sospechar, se la culió.
Harold, emocionado, va y le cuenta al profesor que se culió la vieja y que su vida es una comedia. El profesor, también feliz, le tiene una sorpresa a Harold y le hace una lista donde tiene anotado varios escritores de los cuales Harold podría ser un personaje en alguno de sus libros. Pero todo se cancela cuando Harold escucha una entrevista que están pasando en la televisión y están entrevistando a la mujer que es la voz en su cabeza. Y justo están hablando del libro donde está Harold. Y para su mala suerte, el profesor le revela que esa escritora es una maestra en escribir historias trágicas y que siempre mata a los protagonistas de sus libros. El protagonista consigue la dirección de la editorial de la escritora y va a visitarla, pero antes se muestra una escena donde la escritora tiene una revelación y se le ocurre la manera perfecta de matar a Harold. Pero desgraciadamente no nos dicen cómo lo va a matar, solo menciona que es una muerte sencilla, irónica y tal vez desgarradora. Así que la escritora se pone a escribir el final del libro y a darle fin a la vida de Harold. Al mismo tiempo que va sucediendo esto, Harold consigue su número de teléfono de los archivos de Hacienda y le marca para platicar con ella. Ella contesta el teléfono y al escuchar que Harold Creek es una persona real, se pega un cagadón y agendan una cita para encontrarse. Al verse, la escritora asombrada a huevo que no puede creer que él sea real. Todos los aspectos físicos que se había imaginado el personaje, eso era él. Harold le dice que ya que ahora ella sabe que él es real, no debe matarlo, pero ella ya tiene escrito el final del libro y para calmarlo un poco, le dan el libro completo para que lo lea y sepa cómo acaba. Pero creo que nadie aquí es tan valiente como para leer su propia muerte. Así que Harold le lleva el libro al profesor Hilbert para que lo lea por él y que el profesor decida si Harold debe morir o no. Luego Harold visita al profesor al día siguiente para saber qué opina sobre el libro y le da la desgarradora noticia que Harold tiene que morir. ¿Estás pidiéndome que acepte mi muerte? Y el profesor basado le dice, sí. Y a esto le responde Harold, ¿es en serio? Y de nuevo el profe Don Vergas le dice, sí. Harold desconsolado le dice, esperaba que se le iba a ocurrir algo. Puedo cambiarme de trabajo, vivir en otro lado con Ana. Yo puedo cambiar. No puedo morir ahora, es un mal momento. Y de nuevo le dice el profesor más vergas que conozco, en el fondo no es relevante. Nadie quiere morir. Pero desgraciadamente es inevitable. Vas a morir tarde o temprano. De un infarto en el banco, atragantándote con una menta o de un virus que contrajiste en vacaciones. De que vas a morir, vas a morir. Aunque burles esta muerte, otra estará esperándote. Y te aseguro que no será ni la mitad de poética ni de significativa de lo que te tiene preparado ella. Es la esencia de toda tragedia. El héroe muere, pero su historia queda viva para siempre. ¿Y Harold no buscaba darle un significado a su vida? ¿Tantos cambios hizo en su vida para llegar a este punto, para luego retractarse? Ni modo, mi papá, el que busca encuentra, así que se tiene que morir. Dándose cuenta de todo esto, Harold se agarra de los huevos y lee el borrador de inicio a fin, y se vuelve consciente de cómo va a ser su muerte. Y al mismo tiempo, la escritora Karen le da una crisis existencial al saber que Harold es real y lo va a matar. Y como ella escribe puras novelas trágicas, empieza a pensar en cuántas personas ha matado. A causa de esto, empieza a dudar si de verdad debería matarlo o no. En la noche, Harold se encuentra con la escritora y le dice que debe terminar el libro aún él sabiendo que se va a morir al final. No hay nada más macho que esto, déjenme decirles. Después se empieza a narrar el último capítulo de su libro comenzando con Harold, sin sospechar nada, hizo lo mismo de siempre. Lo cual sabemos que es mentira, ya que él puede escuchar la voz de la escritora narrando su vida, pero aquí empieza a narrar lo que serían los últimos momentos de la vida de Harold. Y él hace todo con normalidad, no haciendo caso a la voz de su cabeza y aceptando su destino. Lo cual la narradora añade, fue una velada muy agradable, y en otras circunstancias habría parecido algo normal. De hecho, lo único que hacía que aquella noche fuera significativa era la mañana a la que precedía. Y con eso dicho, la culera le echa limón a la herida. A la mañana siguiente, Harold se levanta y da su última caminata por el mundo de los vivos. Y vemos cómo una persona camina hacia su propia muerte, como si fuera llevado a la guillotina. Se ve tristeza y sufrimiento en sus ojos, sentimientos que él mismo acepta en este punto. La narradora agrega, muchas cosas han cambiado para Harold en las últimas semanas. Su actitud frente al trabajo, su hábito de contar, su vida amorosa. Pero de todas las transmutaciones sufridas, quizá la más significativa era que hoy, al volver al trabajo, no llegó con el tiempo justo para coger al autobús de las 8:17. Lo que Harold ignoraba de ese miércoles 4 semanas atrás era que le dieron la hora mal, adelantada 3 minutos respecto de la hora real. Y 3 minutos adelantada respecto de la hora real a la que su vida había puesto en marcha. No el peor de los errores.
pero si a Harold no le hubieran dado la hora incorrecta, hubiera llegado a la hora correcta a tomar el autobús y no al de las 8:14 de este viernes en particular. Y todo esto es dicho mientras la escritora teclea el final de la vida de Harold. Entonces, un niño en bicicleta cae por la calle. Cuando está a punto de ser atropellado por un camión, Harold sacrifica su vida para salvarlo. Luego la escritora, toda llena de culpa, no puede escribir la palabra que condenaría a Harold, así que va con el profesor Hilbert y le enseña otro borrador con un final distinto al que tenía planeado. Y en este final, Harold sobrevive a la atropellada. Al inicio parece ser un final de mierda, toda la película esperando a que se muera ese cabrón, y ahora por literalmente el poder del guión no muere. Hasta nos hizo llorar y desearle el bien a mi compa. Ahora resulta que no se va a morir luego de todo esto. Está cabrón. Pero aún así, la película corrige su error y te da una explicación de por qué no lo mata. Explica que su novela es una historia de un hombre que no sabe que va a morir y muere. Pero si el hombre sabe que va a morir y aún así muere por voluntad propia, habiendo podido evitarlo, ¿no es el tipo de hombre al que habría que mantenerlo vivo? Con esta explicación me quedé más que contento. Tremenda salvada, la verdad. Y si a ustedes no les gusta este final, pueden mamarme el culo. Cuando se habla de la muerte, sabemos que es un cuento de nunca acabar, y aún así es de mis temas favoritos. ¿Es ilógico tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tendría que ser ilógico tenerle miedo si es algo 100% seguro que nos pasará a todos? ¿Qué piensas para no tenerle miedo? ¿Piensas en ella tan siquiera? Ni siquiera sé qué me contestarían ustedes a estas preguntas, pero estoy seguro que podríamos debatir por meses. Así que los invito a ver esta película y a que me digan qué les pareció, o si ya la vieron, pónganlo en los comentarios si concordamos en algo. Sé que básicamente les conté todo lo que sucede en la película, pero aún así vale la pena verla. No importa qué tan bien haya hablado de ella o qué tanto les haya spoileado, jamás le haré justicia a lo buena que es esta película. Se la mamo, la verdad. Hay películas que si no contamos una gran parte de ella, la gente no va a estar interesada en verla, y opino que este es el caso, ya que no es tan conocida y considero que todos deben verla. La cereza en el pastel obvio es el final de la película, pero lo chilo es todo lo que se tiene que llevar a cabo para llegar a este punto, el clímax, el orgasmo. Así que aunque hayan visto este video de inicio a fin, los invito a ver esta película. Y también los invito a desuscribirse y reportar el canal para dejar de subir esta mierda de videos. Tengan un bonito día. Y recuerden, el comercio electrónico es la compra de bienes y servicios a través de internet y medios electrónicos. Conoce más sobre la carrera.